Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Oa, oa. Ay, Buenos días. bebé. Oh, Buenos ¿dónde días, están profe. las tóxicas? Hola, profe. Ahí están. Ahí están. Bien, vamos a comenzar Inverbes entonces con nuestra clase. Hoy toca la parte 2, ¿no? Ya, acá está. Ya, bien, empezamos. El repaso 3. Ahí está. Repaso 3. Repaso 3. A ver. Y dice así, pues. Pregunta 1. Ya. La pregunta 1 tiene que ver con lo que se llama la alternancia de generaciones. Alternancia. Profesor, ¿qué cosa es la alternancia de generaciones? La alternancia de generaciones es el ciclo de vida en la que se alterna la fase asexual y la fase sexual. ¿Está bien? Entonces se alterna fase sexual y fase asexual. Ese es el ciclo. Cuando estoy diciendo que se alterna, quiere decir que en el ciclo de vida de ese organismo necesariamente tiene que darse reproducción asexual, reproducción sexual. En algunos seres vivos, la reproducción asexual es algo opcional, es una opción. Pero aquellos que tienen alternancia de generaciones necesitan sí o sí hacer reproducción asexual. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia que existe. Entonces, alternancia de generaciones, también conocida como metagénesis. La metagénesis. Metagénesis. En el caso de las plantas, la alternancia de generaciones presenta dos fases. La fase llamada esporofito y la fase llamada gametofito. Así es. El esporofito. Esporofito. El esporofito. ¿Ya? Entonces, es la fase asexual. Es la fase asexual. Esporofito. El esporofito es el que va a producir las esporas. Pero el esporofito es diploide. El esporofito es diploide y es el que forma las esporas. Ajá. Formaría entonces esporas. Las esporas. Ajá. Forma las esporas. ¿Está? Pero, ¿a través de qué proceso forma esporas? ¿A través de qué proceso? A través de la meiosis. ¿Bien? Por meiosis, forma esporas. Si el esporofito es diploide, entonces las esporas ¿qué son? Haploides. Las esporas son haploides, cada una. Muy bien. Las esporas, ¿qué es lo que hacen? Las esporas originan, ¿a quién ahora? Al gametofito, pues. Las esporas originan al gametofito. Ahí está. Las esporas originan al gametofito. Ahora el gametofito es la fase sexual. El gametofito es la fase sexual. Entonces, por favor, en el ciclo de vida de las plantas tenemos una fase asexual llamada esporofito y una fase sexual llamada gametofito. Esporofito es la planta que forma las esporas. Gametofito es la planta que forma los gametos. Así es. Pero, ¿el gametofito qué es? ¿Diploide o es haploide? Si las esporas son haploides, cada espora origina un gametofito. Por lo tanto, el gametofito es haploide. ¿Está bien? El gametofito es haploide.
Y el gametofito dará origen a los gametos. Así es. Entonces, por mitosis, ahora, por mitosis forma gametos. Por mitosis forma gametos. Por mitosis forma gametos. Ajá. Y obvio, todo gameto siempre es haploide. Todos los gametos siempre serán haploides. Ya está. Ahora, cuando los gametos realizan fecundación, achuma, así es. Tras el proceso de la fecundación, entonces los gametos darán origen, ¿a quién, profe? Darán origen pues a un cigoto. El cigoto será 2N. El cigoto formará al esporofito. Ya está. Achuma. Así es, profe. Así es. ¿Ya? Entonces estamos viendo ahí la alternancia de generaciones. ¿Está bien? Sabemos que las plantas están comprendidos por algas, por briofitas, pteridofitas, gimnospermas, angiospermas. Bien. Te van a preguntar a ti en quién domina qué fase. Ya. Esto sobre todo más va a ser para plantas terrestres. O sea, para briofitas, pteridofitas, angiospermas, gimnospermas. ¿Está bien? En las algas no hay una claridad sobre eso. ¿Quién domina? No. Es más, hay ciclos más complicados todavía. Ya. Para el caso, escucha bien, para el caso de briofitas. En briofitas, dame un ejemplo de briofita. Ejemplo de briofita. Ejemplo de briofita. ¿Quién dijo musgo? ¿Quién dijo, pues? ¿Quién? Alguien. Ah, pues diga el nombre. Ya, Sofía. Sofía, está bien, Sofía. Muy bien, Sofía. Está bien, serás tóxica, pero sí estudias. Las briofitas, como ejemplo, los musgos. Ya, escucha, en las briofitas, el gametofito es dominante. ¿Está bien? Entonces, gametofito dominante. Ahora, algunos alumnos preguntan y dicen, profe, ¿por qué se dice que una fase es dominante? ¿Por qué? Simple, porque es la fase que más dura. Ah, la fase que más dura, esa es la fase dominante. Chuma, esa es la fase. En las briofitas, la típica forma del musgo, esa que parece un trigo, una espiga de trigo, ya. Esa forma del musgo, ese es el gametofito. El gametofito. Lo que crece así como un tallito con cápsula y dentro de la cápsula se forman esporas, ya. Todo esto es el esporofito, ya. Cuando el esporofito suelta esporas, el esporofito se desprende y muere. Pero el que queda en pie todavía con vida es el gametofito. El gametofito puede volver a formar otro esporofito. Pero cada vez que el esporofito libera esporas, el esporofito habrá terminado su vida. O sea, tiene una existencia breve, pero exacto. En cambio, el gametofito dura más tiempo. Claro, llegará a morir en una vez, pero tiene más existencia, más tiempo, duración, el gametofito. A eso se refiere fase dominante. ¿Está bien? ¿El líquen también sería un briofito? No. Ya. Entonces, señores, a ver, en las demás plantas como las pteridofitas,
Gimnospermas. Gimnospermas. Y las angiospermas en las demás plantas, entonces, la fase dominante viene a ser esporofito. ¿Está bien? Así que en ellos la fase dominante es esporofito. Ya está. O sea, profe, solamente en el caso de briofitas la fase que domina es gametofito. Exacto. En el resto de plantas terrestres la fase que domina es esporofito. Ya está. Entonces, esporofito dominante. Esporofito dominante. Ahí está. Dominante. A ver, si yo te digo, escucha bien, si yo te digo, vas por un jardín y ves una planta de girasol. Vas por un jardín y ves a una planta de girasol. ¿Esa planta de girasol qué es? ¿Esporofito o es gametofito? Rápido. Te leo. Profesor, leyendo, chicos, así que no sean. Ya ves a una planta de girasol. Ves a una planta de girasol. ¿Estás viendo esporofito o estás viendo gametofito? Solamente Sofía, nomás solita responde. Pobrecita. Está bien, Sofía. Estás viendo a un esporofito. ¿Está bien? Ya está. Solamente Sofía no responde. Pobrecita. Bueno. Y si ves a un pino, ¿qué estás viendo? ¿Esporofito o gametofito? Si ves a un pino, ¿qué estás viendo? ¿Esporofito o gametofito? Rápido. Gametofito. ¿Quién dijo? Ángel. Cabezazo, Ángel. Imberbe. ¿Qué dice acá? Gimnosperma. El pino es una gimnosperma. Esporofito dominante. Entonces lo que tú estás viendo, cuando ves a un pino, estás viendo un esporofito imberbe. ¿Ahora sí entendiste o no? ¿Qué dice? Deme un cabezazo, profe mío. Imberbe, es un cabezazo imberbe. Ya, muy bien. Ya. Ahora sí entendí. Ahora sí, sin ver. Entonces, la pregunta 1, pues dice, en las plantas terrestres actuales, esporofito y gametofito pueden ser muy diferentes o casi iguales entre sí, según el grupo del que se trate. ¿A qué fase de su ciclo de vida corresponden respectivamente los helechos y los musgos en los lugares sombríos y húmedos? Bueno, en el caso de los helechos, pues sería esporofito, ¿ya? Y en el caso de los musgos sería gametofito. Y no olvides la condición cromosómica. El esporofito siempre será diploide, no importa qué planta sea. El esporofito es diploide. Esporofito asexual, diploide. Esporofito forma esporas. Haploides, porque hace meiosis, ¿está bien? El gametofito es sexual, haploide. Forma gametos haploides. ¿Te das cuenta? Ten cuidado, Mira, gametofito forma gametos por mitosis. Esporofito forma esporas por meiosis. ¿Está bien o no? Cuidado entonces. Entonces la clave sería excítame con salvajismo. Listo. Pregunta 2. Pregunta 2. Acá te habla sobre el reino animal. A ver. Pregunta 2. La pregunta 2. Y dice así, pues. Coloque si es yo o ella. Ay, ay, ay. Entonces me habla acerca de si son triblásticos, si son diblásticos, si son celomados, acelomados, si son radiales y si son deuterostomados. Ya. A ver.
Hay varios criterios acerca, pues, de la clasificación de los animales. Por ejemplo, según capas embrionarias. Según capas embrionarias. Ahí están. Según capas embrionarias. Según las capas embrionarias, tenemos dos grupos de animales. Dos grupos. Los diblásticos y los driblásticos. Diblásticos y driblásticos. Ahí está. Driblásticos. Ajá. A ver. Solamente tienes que recordar qué capas son. Pues las capas embrionarias se refiere pues al ectodermo, endodermo y mesodermo. Cuando se forma el embrión forma tres capitas: mesodermo, ectodermo, endodermo. ¿Está bien? Pero eso es en embriones avanzados. En otros embriones solamente formaría ectodermo y endodermo. Entonces, la tercera capa evoluciona después. El mesodermo evoluciona. ¿Está bien o no? Por ejemplo, nosotros cuando fuimos embriones formamos las tres capas. Formamos mesodermo. Por lo tanto, somos driblásticos. ¿Quién sería, profe, diblástico? Los embriones de nidarios, por ejemplo. ¿Ah, sí? Claro. Los diblásticos forman ectodermo y endodermo. Ectodermo y endodermo. Ahí está, ¿ya? Ectodermo y endodermo. ¿Y quiénes son? Son los nidarios. Los nidarios son diblásticos. Los nidarios, ya está. Driblásticos. Los driblásticos forman ectodermo, endodermo, y la tercera capa que los diferencia sería el mesodermo. Ahí está. El mesodermo. Ahí está imberbe. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes son los animales que son driblásticos? Pues son los platelmintos. Los gusanos planos, ¿sí o no? Claro, también flaca, profe. Claro, la planaria está ahí. ¿Bien? Los platelmintos. ¿Quién más? Los nemátodos. ¿Quién más, profe? Los moluscos. ¿Quién más, profe? Los anélidos. Los artrópodos. ¿Quién más, profe? Los equinodermos. Y los cordados. Ahí está. Y los cordados. Ahí está. Ellos son driblásticos. ¿Está bien o no? De esa forma. ¿Ya está? Muy bien. Ahí lo tenemos. Listo. Ahí está. Muy bien. Para el siguiente punto sería según el celoma. Según celoma. Ahí está. Según celoma. ¿Qué es el celoma, profe? No entiendo. ¿Qué es el celoma? A ver, mira. Por acá nomás.
Observa bien. Por acá, por acá. Voy a dibujar un embrión, ¿ya? Voy a dibujar un embrión. Acá, chiquitito nomás. Un embrión pequeño. Ahí está. Ese embrión. Ahí está. Tengo el embrión. Ajá. Ahí está. Lo corto al embrión. Lo voy a cortar. ¿Ya? Acá. Listo. Y voy a ampliar esta zona del embrión. Entonces, ahí tengo mi embrión. Ahí está el embrioncito. Y lo que voy a hacer es cortar al embrión. Lo voy a cortar. Y saco esa parte cortada. Entonces, saco ahí. Ajá. Ahí está imberbe. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, mira, ya saqué el cortecito. Ahí está, el cortecito. Mira, la parte externa sería el ectodermo. Ya. La parte externa es el ectodermo. Ectodermo. La externa. Ectodermo. Ahí está. Ectodermo. La parte interna, esta de acá, sería el endodermo. Ahí está. Esto sería el endodermo. Endodermo. Y lo que hay entre ecto y endodermo, esto de acá, sería el mesodermo. Ahí está. Mesodermo. Ajá. Ahora bien, el mesodermo formaría una cavidad. Así es. El mesodermo formaría una cavidad y esa cavidad se llama celoma, o sea, esta cavidad. Esa cavidad llamada celoma tiene líquido celomático se le dice. ¿Bien? El líquido celomático. Entonces, ahí está, líquido celomático. ¡Ajá! Entonces, eso es lo que observo al hacer el zoom, pues imberbe. Ahí está. ¡Zoom! Listo. ¿Está bien? De este embrión, entonces, estoy observando capas embrionarias y también estoy observando la cavidad celomática. ¿Está bien? Entonces, esto viene a ser el celoma. Esto es el celoma. El celoma, la cavidad embrionaria que tiene líquido, el celoma. Y lo demás son las capas embrionarias. Esta de acá, por ejemplo, es el ectodermo. Este es el ectodermo. El de acá, este es el endodermo, el azul. Ahí está. El endodermo. El endodermo. Y el amarillo viene a ser entonces el mesodermo. Ahí está. El mesodermo. Ahí está. ¿Está bien? Entonces ahí tengo esas tres capas embrionarias y la cavidad llamada celoma. ¿Está bien? Entonces ahora lo que voy a ver es justamente según el celoma, según criterio. ¿Quién tiene celoma? ¿Quién no tiene? ¿O quién parece tenerlo? Entonces hay tres grupos de animales que desarrollan pues supuestamente o no esa cavidad. Vamos a ver. Tenemos el grupo llamado los acelomados. Los acelomados. Los acelomados. Ahí está. Los acelomados son los que no tienen celoma. ¿Bien? Los acelomados son los que no tienen celoma.
Entonces, acá colocamos sin celoma. Cuando son embriones, nunca desarrollan celoma. Y estos animales serían los platelmintos. Los platelmintos son animales que no presentan celoma. Platelmintos. Ya está. El siguiente grupo tenemos a los pseudocelomados. Los que parecen formar celoma, pero no es un verdadero celoma. ¿Ya? Ahí está. Los pseudocelomados. Los pseudocelomados, entonces, tienen un falso celoma, un pseudoceloma. Con pseudo, o sea, falso, un pseudoceloma. Ahí está. ¿Y quiénes son, profe, pseudocelomados? Como ejemplo de pseudocelomados serían los nemátodos. Los nemátodos serían pseudocelomados. Nemátodos. Ahí está. ¿Listo? El tercer grupo serían los celomados. El tercer grupo, entonces, son los celomados. O sea, los que sí desarrollan celoma. Los que sí desarrollan celoma, con celoma, con celoma. Ahí está. Entonces, ¿quiénes son, profe? Bueno, acá falta, acá puse la O aquí, nemátodos, ahora sí. Los que son celomados serían moluscos, moluscos, anélidos, anélidos, artrópodos, artrópodos, equinodermos, equinodermos, y los cordados, y los cordados, cordados. Ahí está. Ahí tenemos entonces los tres grupos de animales según el celoma. ¿Está bien? Según el celoma. Listo. Y como tercer criterio, el blastoporo. A ver, por acá. Según el blastoporo, ¿no? Según el blastoporo. Ya, listo. A ver, según blastoporo. Según blastoporo. ¿Qué es el blastoporo? El blastoporo es un hueco que se forma en el embrión. Ese hueco, claro, cuando el embrión todavía no tiene la forma particular, entonces es como una masa nomás así redonda. Ya, cuando el embrión tiene esa forma redonda, aparece un hueco en él. Ese hueco se llama blastoporo. Ese hueco se puede convertir en boca del embrión o se puede convertir en el ano del embrión. Así depende del tipo de animal. Entonces va a haber dos tipos de animales según el blastoporo, según sea su destino. A ver, según sea su destino, dos tipos de animales. Y tenemos entonces, a los llamados protostomados. 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 Ajá. Los protostomados son los animales cuyo blastoporo forma boca. Forma boca. ¿Y quiénes son, profe? Son los nemátodos. Los nemátodos son los moluscos, los anélidos y los artrópodos. Ellos son protostomados. ¿Ya? Ya está. El siguiente grupo son los deuterostomados. Deuterostomados.
tomados. Deuterostomados. Ahí está. Los deuterostomados son aquellos animales en el que el blastoporo forma el anuel. El blastoporo forma anuel. ¿Está bien? Forma ano. Ahí está. ¿Y quiénes son, profe? Aquí están los equinodermos y los cordados. Equinodermos y cordados. Cordados. Ahí está Inverdes. Y los cordados. Muy bien. Ya está. Bueno, ahí están los tres criterios principales. Los tres criterios. Ahora sí, voy a la pregunta y dice así. Primera, dice, ¿los driblásticos tienen tejidos a diferencia de los diblásticos? Escuchen, verbe. Si el embrión forma las capas embrionarias, no importa si son 2 o si son 3, los animales formarán tejidos. ¿Sabes qué animales cuyos embriones no forman ni 2 ni 3 capas embrionarias? Dilo, tú sabes qué animales son. Rápido. ¿Qué animales sus embriones no forman ni ecto, ni endo, ni mesodermo? ¿Qué animales son? Poríferos. ¿Quién dijo poríferos? Eduardo y Sofía. Ahí está, muy bien Eduardo Imberbe, muy bien Tóxica Sofía, correcto. Los poríferos o las esponjas no forman esas 3 capas y por lo tanto los poríferos no forman tejidos. Los diblásticos, ellos sí forman tejidos porque tienen capas embrionarias, ¿ya? Así que esa primera opción sería recontrafalsa, como tú, que no quiere decir quién eres, pero tu nombre empieza con S y termina con A. Ya está. Siguiente. Los nemátodos pueden ser celomados o pseudocelomados. Pues ya ven, ¿dónde está? Por acá. Los nemátodos solo son pseudocelomados. ¿Te das cuenta? Entonces eso es recontra tú, falsaza. Siguiente. El cuerpo de los equinodermos presenta una simetría radial. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la simetría? Ah, la simetría, profe. Sí, Imberbe. La simetría. La simetría radial. Simetría radial y la simetría bilateral. ¿Qué es eso, profe? A ver. La simetría radial, ¿cómo es? La simetría radial es cuando el cuerpo del animal se divide en 2 partes iguales por varios planos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si a mí me cortan así, así, si un chamo me corta de todas maneras, solo con un corte el chamo podrá obtener 2 partes iguales. ¿Con cuál, profe? Con este de acá. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, ¿te das cuenta? Con esto no, pues sin ver, ¿te das cuenta? Lo que está arriba no es semejante a lo que está abajo. Porque arriba yo tengo mi carita, abajo está, tú sabes, mi mejor amigo, ¿sí o no? Ah, ¿te das cuenta? Entonces, si me corto así, tampoco. Este lado de acá no es igual a lo que está atrás, ¿sí o no? Aquí tengo mi carita, atrás tengo otra carita, ¿sí o no? Entonces, son diferentes. Por eso, el único corte con el que el chamo consigue 2 partes iguales sería este corte de acá, logrando una parte que es derecha y otra parte que es izquierda. Ya está. Entonces, cuando un animal, solo un corte, lo divide en 2 partes iguales, ese animal tiene simetría bilateral. Ah, pero si son varios cortes que lo dividen al cuerpo en 2 partes iguales, simetría radial. Chuma, profe, así es. Entonces, escucha bien.
Los que tienen simetría radial son los nidarios. Los nidarios. Los que tienen simetría bilateral. Me olvidaba. Nidarios y también lo tienen los equinodermos. Equinodermos también tienen simetría radial. Y los que tienen simetría bilateral, profe, bilateral serían los platelmintos. Chuma, platelmintos. Los nemátodos. Los nemátodos. Los anélidos. Los moluscos. Moluscos. Anélidos. Artrópodos y los cordados. Ahí está. Artrópodos y cordados. ¿Está bien o no? Así sería en breve en cuanto a la simetría corporal. Corporal. ¿Se entendió o no se entendió? Habla, contesta. Sí, profesor. Ya, correcto. Entonces dice así: el cuerpo de los equinodermos presenta simetría radial. Eso es verdadero como yo. Y un dato. Por lo general, los animales que tienen simetría radial no tienen cabeza. ¿Está bien? Si el animal tiene simetría bilateral, es porque tiene cabeza. Ya está. Listo. Y la última, los deuterostomados forman primero boca y después ano. Forman primero boca, después ano. Justamente el nombre tiene que ver con eso. Deuterostomado significa después boca. O sea, primero se forma el ano a partir del blastoporo y luego la boca se forma por otra parte. Ahí dice, los deuterostomados forman primero boca, no. ¿O sí? No. Primero boca y después ano. No, primero ano y después boca, ya que la palabra significa después boca. Deutero, después deuterostomado, después boca. Protostomado, antes o primero. Protostomados, primero boca. Entonces, primero forman la boca a partir del blastoporo y después forman el ano a partir de otra estructura. Así. ¿Está bien? Entonces, la última sería recontra tú. La respuesta es conchudazas. Listo. Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3, a ver, nos habla acerca de los vectores. A ver, profe, ¿qué son los vectores? Muy bien. A ver, por acá nomás. Recuerda los vectores, ¿sí o no? Recuerda los vectores, Los vectores. En biología, los vectores, cuidado, inverbe. En biología, los vectores no son representaciones de la fuerza, no inverbe. En biología, los vectores se refieren a aquellos organismos que transportan a otro organismo. Son vectores, ¿bien? De un organismo a otro. Eso. Son organismos que transportan organismos de un organismo a otro. ¿Cómo es eso? Suena raro. Un mosquito, cuando te pica, podría, por ejemplo, el mosquito infectarse. De repente, supongamos que tú tienes una enfermedad provocada por bacteria, ¿ya? Y el mosquito te pica, ¿ya? Y el mosquito contiene ahora la bacteria. Ese mosquito que ahora tiene la bacteria, que a ti te hace mal, ese mosquito contiene un organismo. El mosquito es un organismo que contiene un organismo. Y ahora el mosquito transporta ese organismo y lo lleva ¿a quién? A otra persona. Cuando ese mosquito pica a otra persona, entonces hay que entender que estaría transportando a un organismo, que sería la bacteria, de un organismo del quien estaba enfermo a otro organismo que está sano. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un vector, pues. Los vectores son organismos que transportan organismos de un organismo a otro. Esos son los vectores. Y en el campo de la patología, los vectores son organismos que transportan patógenos. Así es, ¿está bien? Entonces, los vectores conocidos también como agentes,
transmisores. Agentes transmisores. Transmisores. Los vectores, entonces, lo que hacen, su función es transportar patógenos, ¿ya? Los vectores transportan patógenos. Esa es la función que hacen. Transportan patógenos. Transportan patógenos. ¿Y qué es un patógeno, profe? Patógeno es todo ser causante de enfermedad. Eso es un patógeno. Es todo ser causante de enfermedad. ¿Ven? Es un patógeno. Puede ser bacteria, puede ser hongo, puede ser protozoario, puede ser virus, puede ser un insecto, puede ser un gusano. Ya está. Y tenemos dos tipos de vectores. Así es, dos tipos. Tenemos a los vectores mecánicos y los vectores biológicos. Vectores mecánicos, vectores biológicos. Ajá. Los mecánicos y los biológicos. Ahí está. Biológicos. Listo. Los vectores mecánicos, ¿qué hacen? Los vectores mecánicos transportan patógenos, escucha bien, sobre su cuerpo. Llevan patógenos sobre su cuerpo. De modo inespecífico. De modo inespecífico. Ahí está. Llevan patógenos sobre su cuerpo de modo inespecífico. O sea, un patógeno que está encima de un vector mecánico puede ser transportado por cualquier tipo de vector mecánico. O sea, por ejemplo, una bacteria que es transportada por una mosca, pues también puede ser transportada por una cucaracha, como también puede ser transportada por una rata sobre su cuerpo, de modo inespecífico. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo encuentro una bacteria que está sobre el cuerpo de una cucaracha, lo más probable es que esa bacteria no necesite solamente estar en la cucaracha, puede estar sobre una mosca o puede estar sobre una rata. ¿Te das cuenta? Entonces, la relación es inespecífica. Pero en el caso de los biológicos es diferente. Ellos llevan patógenos dentro de su cuerpo. Ellos llevan patógenos dentro de su cuerpo. Dentro de su cuerpo. Y por lo tanto, lo hacen de modo específico. De modo específico. Ahí está. De modo específico. O sea que, por ejemplo, si el virus del dengue, virus que causa la enfermedad del dengue, es transportado por un mosquito, ese virus solo puede ser llevado por ese mosquito. No puede ser llevado por otra especie de mosquito. ¿Y por qué es así, profe? Por la evolución pues inversa. O sea, el virus se adaptó a transportarse en el organismo de ese mosquito. O sea, si estuviera en otro mosquito, si estuviera en otra especie de mosquito, lo más probable es que el cuerpo del mosquito lo elimine. Porque ese virus no estaría adaptado, pues. Ah, buen punto, profe. Exacto. ¿Bien? Entonces, eso pasaría con los vectores mecánicos. Llevan patógenos de una forma específica. Un patógeno que un mosquito lo lleva, ese patógeno lo más probable es que solo pueda ser llevado por ese tipo de mosquito. ¿Te das cuenta? Y no por otra especie de mosquito u otro tipo de insecto. Entonces, imberbes, en este caso, los vectores mecánicos, como ejemplo, tenemos a quién. Clásicamente son las moscas, clásico,
y las cucarachas. Moscas y cucarachas son los principales vectores mecánicos. Moscas y cucarachas. Cucarachas. Ahí está. Profe, ¿también pueden ser las ratas? Obvio, las ratas también pueden funcionar como vectores mecánicos. En el caso de los biológicos, tenemos a quién. Por ejemplo, tenemos a los mosquitos. Los mosquitos, ¿ya? Tenemos a las pulgas, ¿ya? Tenemos a los piojos. Ahí está. Tenemos a los chinches. Y tenemos también a las garrapatas. Garrapatas. Ya está. Esos serían ejemplos de vectores biológicos. ¿Está bien o no? O sea que los vectores biológicos, por lo general, son hematófagos, se alimentan de sangre, porque es la única manera en cómo pueden conseguir el patógeno y luego transmitirlo a otro organismo. Son hematófagos, se alimentan de sangre. Profe, también puede ser el perro ahí, el perro también. Claro que el perro no es hematófago, pues, pero el perro, dentro de sus glándulas salivales, puede contener ¿a quién? Al virus de la rabia. Con una mordida, entonces, te puede transmitir el virus. Entonces, el perro sería como un vector biológico. ¿Te das cuenta? Profe, y si mi flaca me besa y me muerde, también podría pasarme el virus de la rabia y mi flaca sería un vector biológico. No, imberbe. Las flacas muerden porque les gusta morder al besar, no porque sean vectores, imberbe. ¿Ya? Así ya sabes. Listo. Entonces, bueno, yo sé eso porque así dice mi libro, por si acaso, no van a pensar que, pero es como sabes esas cosas. No, yo no sé nada de esas cosas. Así dice mi libro. ¿Ya? Listo. Bien. A ver, ¿qué dice? Los artrópodos, como por ejemplo los insectos y los arácnidos, pueden ser transmisores de enfermedades para el hombre y los animales. Analice las siguientes imágenes y sus enunciados y señales secuencialmente qué tipo de vectores son. ¿Ya? Mira, tienes una cucaracha, tienes una garrapata, las garrapatas son ácaros, y tienes un mosquito. Entonces, obvio, el primero sería un vector mecánico, el segundo hay que tener cuidado. Si bien la garrapata es un ácaro, aquí la imagen dice ácaro que causa la sarna en la piel humana. El ácaro causante de la sarna no es una garrapata, simplemente come las células muertas de la piel, pero genera huecos en la piel, por eso causa comezón. ¿Ya? Entonces no es un vector, es un estrictamente patógeno. Escucha bien, un vector puede ser un patógeno, así como un patógeno puede ser un vector, pero no necesariamente es así. O sea, no vas a decir, un vector necesariamente es un patógeno. No es así. El vector puede ser un patógeno o el patógeno puede ser un vector, que es diferente. ¿Está bien o no? Así es. Ya está. Entonces, ese ácaro es solamente un patógeno, pero no es un vector. Así que no vector y el mosquito sería un vector biológico. La respuesta: amorosas por la plata. ¿Listo? Muy bien. Solamente para recalcar, los vectores más eficientes, como te puedes dar cuenta, los vectores más eficientes son artrópodos. ¿Ya? Artrópodos son los vectores más eficientes. Listo. Pregunta 4. Tutora, foto, por favor. ¿Ahí estoy acá? Sí. Ya. Usted sea, si es eficiente, no como el otro tutora. No lo voy a decir, ¿ah? Ya está. Dice a todos le dice lo mismo. Ya.
Listo. ¿Quién dijo eso? Ya lo borraron. ¿Quién fue? Sofía, seguro. Sabía ya. Bien. Ya chicos, en la pregunta 4 me habla así. El gallito de las rocas, Rupicola peruvianus, es un ave que se ha visto obligada a internarse más en la selva tropical cada año. Antes se encontraba distribuido incluso en la ceja de selva. Ahora es cada vez más difícil observar a esta hermosa ave debido a su caza y a la pérdida de su hábitat. ¿En qué estado de amenaza o riesgo se encuentra el gallito de las rocas? Muchas veces el texto, escucha bien, en este tipo de temas de especies amenazadas, muchas veces el texto no ayuda mucho. Así que no te puedes fiar en el texto. En el libro de la PRE hay una lista de las especies amenazadas según su categoría. O sea, la recomendación es aprendérselo, aprenderse esa lista. A ver, mira. Por acá entonces la pregunta 4. Entonces, categorías de amenazas. Categorías de amenaza. De amenaza. Amenaza. La primera categoría es vulnerable. ¿Ya? La primera categoría es vulnerable. Vulnerable. Ya está, vulnerable. La segunda categoría es peligro de extinción. Peligro de extinción, o también se dice vías de extinción. La palabra vías no está formalizado según la ecología. O sea, es más formal decir en peligro de extinción que vías de extinción. Pero si tenemos que usar vías de extinción, sería lo mismo que en peligro de extinción, por si acaso. ¿Bien? Peligro de extinción. Peligro de extinción o vías de extinción, que es lo mismo. ¿Está bien? Ya está. Peligro de extinción. Y la siguiente sería peligro crítico. En peligro crítico. Peligro crítico de extinción. De extinción. ¿Cómo es eso, profe? Esto es como decir el peligro de extinción, pero grave ya. Como que la especie ya está desahuciada ya. Como decir, ya fue esa especie ya. En cuestión de unos 10 años o 20 años, habrá desaparecido irremediablemente. ¿Y hay así, profe? Sí. Hay muchas especies que ya están declaradas como en peligro crítico de extinción. Son especies que, por lo general, son insalvables. Su extinción, su desaparición es inminente. Quedan muy pocos individuos de esa especie, lamentablemente por causa nuestra. Sí, por causa nuestra. Somos culpables de que la naturaleza esté pues en ruinas, que la naturaleza se esté mermando, que la naturaleza se está destruyendo. Somos culpables, pero la naturaleza no nos puede sindicar, no nos puede culpar de lo que le está pasando. Y sin embargo la naturaleza parece reclamar lo que es suyo, su autonomía, su integridad. Pues estamos también conscientes de que nuestra acción tiene una reacción. Calentamiento global, ¿verdad? Los cambios geológicos que se producen en la Tierra. Así es. Quizás merecemos todo lo que está pasando. El habernos convertidos en la especie dominante del planeta, pues nos dio supuestamente el derecho para usar y abusar de la naturaleza. Ahora, pues, en la actualidad, somos conscientes de que esto está pasando y tratamos de revertirlo y lamentablemente, en gran parte, no será posible. La Tierra será un planeta insalvable más adelante. Podemos, por el momento, paliar, amortiguar, solamente eso.
un calmante en nuestro planeta que en realidad está desahuciado. Es por esa razón que la NASA piensa en el proyecto de colonizar otros planetas. En el futuro, entonces, nuestra especie podrá vivir en otros planetas y ya no en la Tierra. Quizás más adelante la Tierra desaparecerá junto con la vida y la Tierra solamente será como un recuerdo en los libros de historia de esas futuras generaciones. ¿Te das cuenta? Tus tataranietos, tus bisnietos, tus tataranietos tal vez, simplemente recordarán que alguna vez hubo un planeta donde sus antepasados vivieron, un planeta llamado Tierra. Quizás así sea el futuro más adelante, no sabemos. Pero aunque el planeta esté insalvable, pues tratemos al menos de cuidarla. Mientras existamos, tratemos de cuidarla. Tratemos para vivir felices. Son unas palabras que he querido compartir con ustedes sin breves. Benedict mete reflexión y dice: el único pecado de los animales es confiar en el ser humano. Filósofo que no me acuerdo. Bueno, ese es así. Ay. No, simplemente el planeta tuvo la mala suerte de que una especie fuera la dominante. Así es. Lamentablemente la Tierra tuvo la mala suerte de que esa especie sea el hombre. Sí, lamentablemente. Bien. ¿Y cuál sería, profe, la última categoría? La última categoría sería, pues, extinta. Ah, así es, extinta, que desapareció. Ya está. Bueno, esas son las categorías. En el Perú, por ejemplo, en el Perú, pregunta de examen, ¿eh? Hay una especie que ya está declarada extinta, que no hay. Aparte, claro, aparte de mujeres sinceras y leales, hay una especie que ya no hay en el territorio peruano. ¿Cuáles son? A ver, te leo. Solamente se chinchilla. Ajá, correcto. La chinchilla. Muy bien, imberbes. Correcto. ¿Ya? Eso puede ser pregunta de examen, ¿eh? La chinchilla. Esta especie está declarada extinta en territorio peruano. Ah, o sea, profe, no hay extinción global. Exacto, porque el estado de extinción es relativo. Puede referirse a una extinción regional o a una extinción global. La chinchilla solo presenta extinción, pero en sentido regional. En el Perú no hay chinchillas para nada. Aún quedan poblaciones chinchilla en Bolivia, en Argentina. Bolivia, Argentina, hay chinchillas. Pero en el Perú, no. ¿Y por qué, bro? La caza furtiva, pues sí, la caza ilegal, la caza no permitida por el Estado, acabó con las chinchillas en el territorio peruano, ya que la chinchilla tiene la lana más fina del mundo, superando a la lana de la vicuña y alpaca. ¡Hala! ¿Estás? ¿Ya? A ver, ¿qué especies, profesor, están en una situación vulnerable? En el Perú tenemos, por ejemplo, las especies que están en una situación vulnerable, como ejemplos. Pregunta: ¿se podrá desextinguir la chinchilla en el Perú entonces? Se podrá desextinguir la extinción. Pero para eso las poblaciones tienen que naturalmente emigrar. Pero eso, como son especies pequeñas, tardarían mucho tiempo. Quizás necesitarían cientos de años para que eso ocurra. O que el mismo ser humano las introduzca, que es diferente. Sí se puede, pero es complicado, muy complicado. Ya está. Ejemplos tenemos ahí. Tenemos como especies vulnerables
al cóndor andino. El cóndor andino. Cóndor andino. ¿A quién más tenemos ahí, profe? El oso de anteojos. Oso de anteojos. Oso de anteojos. La concha de abanico. La concha de abanico. De abanico. Concha de abanico. La vicuña. La vicuña. La anchoveta estuvo en esa categoría. Actualmente ya no está. La comunidad científica ya no considera a la anchoveta como en situación vulnerable. Pero para tu examen se sigue tomando en cuenta como vulnerable. ¿Está bien? Para tu examen sigue tomando en cuenta como vulnerable, pero a nivel mundial no se considera como vulnerable. ¿Está bien? Entonces, vicuña, anchoveta. Anchoveta. Ahí está. ¿Qué más, profe? Las aves guaneras. ¿Así? Aves guaneras, por ejemplo, principalmente, ¿quiénes son? Guanay, piquero y alcatraz, o pelícano peruano. Guanay, piquero, alcatraz. Las principales aves guaneras están en esta situación también. ¿Bien? Aves guaneras. Aves guaneras. Ahí está, aves guaneras. Y pues, eso es. Y el gallito de las rocas. Ya está. Gallito de las rocas. De las rocas. Ahí está. Bueno, son muchas especies, ¿ah? O sea, esto es un poco abusivo porque el alumno tiene que aprenderse, pues, memorizar este dato. Es bastante complicado. Te podría poner toda una lista, pero mi olfato me dice que estas son las precisas. ¿Está bien? Estas son las precisas. Mi olfato me dice. Ya está. Bueno, ahora, profe, y por ejemplo, ¿quiénes serían en peligro de extinción? En peligro de extinción sería así, mira. Pero escucha, en la grabación de la clase tendrás que escribir todo lo que yo mencionar. Yo solamente voy a mencionar el nombre porque es bastante, pues, bastante por escribir. Entonces sería así, mira. Para peligro de extinción, como ejemplo, a través de la bandida. La bandida sería así. La bandida es así. Del papi loco, mira. Del papi loco, o puedes escribir así, mira. Agregas tu grito de guerra. Del papigá loco. Ahí está. Del papigá loco. Del papigá loco, guapo, churro. Guapo churro. Ahí está. Del papiloco guapo churro. Mira. Esto de acá, ¿qué sería? Delfín rosado. Delfín rosado. Esto de acá, ¿qué sería? La pariguana o flamenco. Pariguana o flamenco. ¿Esto qué sería, profe? Pingüino de Humboldt o pájaro niño. Pingüino de Humboldt. ¿Esto qué sería, profe? El gato andino. Gato andino, claro, gato andino. Oye, qué bonito es el gato andino, oye. Bien difícil es captar al gato andino, porque son muy pocos, pues. Pero hay algunos videos que han logrado captar al gato andino. Oye, bacán. Hay un video donde el gato andino caza una vizcacha, oye, qué chévere. Tienes que ver eso. Sí, tú, Eduardo, en vez de estar viendo No por Imberbe, mira ahí unos videos educativos. Imberbe este.
Ahí está. El gato andino y también el gato marino. ¿Gato marino? ¿Cómo se profe? Cuidado. El gato andino es un gato silvestre, es un gato montés. El gato marino no es un gato, sino es una nutria. Ah, el gato marino es una nutria. ¿También? Entonces, gato andino, gato marino. Acá mira. Lobo. El lobo de río o nutria gigante del Amazonas. Lobo de río o nutria gigante del Amazonas. Acá son varios, ¿ah? Acá son varios. Cocodrilo de Tumbes, tu suegra. Cocodrilo de Tumbes. Otro más, profe. El cortarrama peruano. Es una especie de ave. Cortarrama peruano. ¿Y qué más, profe? ¿Qué más? Acá también tenía el colibrí maravilloso, que es la especie de colibrí más hermosa del mundo. El colibrí maravilloso. Ya está. Y acá, profe, ¿quién tenía? Pues acá estaría, cuando dice guapo, se refiere al mono guapo colorado. El mono guapo colorado. ¿Cómo es eso, profe? Ese monito tiene su cabecita, su carita peladita, no hay ningún pelo, sí, y bien rosadito. O sea, lo tiene rosadito. O sea, la cara. ¿Está bien? La cara. Y churro. O sea, el churrete, no tu enamorado, ese es churreta. El churrete real. El churrete real, otra especie de ave. Ya está. Así que ya sabes lo que dije. Listo. Y para el otro, para que recuerdes las especies que están en peligro crítico de extinción. Otra bandida, pues. Otra bandida. Sería decir, a ver, ejemplos. Otra bandida. A ver. Y te vas a recordar con... Así, mira. Que sería así. Sambo Ramón. Sambo Ramón Choro. Sambo Ramón Choro tapaba su hueco o su huaco, como tú quieras llamar, su huaco. Tapaba su huaco o su hueco, como tú quieras. Bueno, en este caso huaco normalmente es con H, ¿ya? Pero en este caso es intencional ponerlo así. Sambo Ramón Choro tapaba su huaco. Ya, mira. Acá, zambullidor de Junín, zambullidor del Titicaca. Son especies de parecidos a los patos, parecidos. ¿Bien? Zambullidor de Junín, zambullidor de Titicaca. Aquí. La rana de Junín y la rana gigante del Titicaca. Rana de Junín y rana gigante del Titicaca. El mono choro de cola amarilla. El mono choro de cola amarilla. El tapir. ¿Qué? El que está en internet, profe, en sus redes. No, es imberbe que dice... Saludos, es imberbe, no. Ese es tapir 590, es imberbe, ese no. Estoy hablando de otro animal imberbe, ¿ya? Hablo de otro animal. Es el tapir andino. Tapir andino, o también se llama tapir lanudo o pinchaque. El pinchaque. El tapir lanudo es pariente del tapir amazónico, el que llaman sachabaca. ¿Está bien? Es pariente. Listo. El otro, acá, mira, ahí está. La pava aliblanca. Pava aliblanca. Listo. Aquí, ¿quién estaría? El suri o ñandú, ave gigante corredora. Suri o ñandú. Y acá, pero ¿quién estaría? Acá, el guanaco
Ah, el guanaco. El guanaco. Ya está. Estas son especies que están en peligro crítico de extinción. En peligro crítico. Ah, así es. Peligro crítico de extinción. Ahí está imberbes. Listo. Muy bien. Ya sabes, ¿ah? Peligro crítico de extinción significa que ya está pues en un proceso inminente de extinción. La respuesta para la 4 sería burra. La pregunta 5 dice, mientras visitaba un acuario, Lucas observa un animal invertebrado marino en uno de los ambientes. Cuando investiga por internet sobre la anatomía del animal, descubre, por ejemplo, que su sistema nervioso se caracteriza por poseer un par de ganglios cefálicos conectados por un collar nervioso del cual se desprenden nervios laterales y ventrales que se extienden por todo el cuerpo. Según el texto anterior, el animal observado por Lucas pertenece al filo. O sea, tienes que saber a qué animal pertenece la descripción del sistema nervioso que tiene. Ajá. A ver entonces, por acá. Un clásico es comparar el sistema nervioso que tiene una lombriz de tierra con el sistema nervioso que tiene un insecto. Vamos a ver. A ver. Por acá. Grafico entonces, voy a graficar acá, voy a graficar una lombriz de tierra. Ahí está. Grafico una lombriz de tierra. Ajá. Ahí está. Listo. Ya, mira. Y entonces, la lombriz de tierra en su cabeza tiene dos pares de ganglios nerviosos. Aquí. Un par de ganglios, un par. Ajá, acá tiene un parcito. Profesor, ¿qué es un ganglio nervioso? Un ganglio nervioso es el conjunto de cuerpos de neuronas en la cabecita o en otra parte de su cuerpo. O sea, si los cuerpos de neuronas se concentran, forman un ganglio nervioso. Entonces, en esta masita hay cuerpos de neuronas. Bien, acá hay otro. Ahí está. ¿Listo? Y ambos ganglios, los axones de las neuronas, salen y forman como una especie de anillo. Ahí está. Como un anillo. Parece una carita, profe, calle en verde, así es. ¿Ya? Y luego se forma un cordón largo, así, un solo cordón largo. Entonces, en todo el cuerpo de ese animal. Y a lo largo de ese cordón se presentan, ahí está, mira, ganglios. ¿Estos qué son? Estos son ganglios nerviosos. Ahí está. Ganglios nerviosos. Ahí está. ¿Está bien? Son los ganglios nerviosos. Acá también. Así. Ajá. Ahí está imberbes. Ahí tenemos. Ahí está. ¿Te das cuenta? Listo. Entonces, mira, para una lombriz de tierra, o sea, un anélido, una lombriz de tierra. Entonces estoy viendo acá que tiene
Vamos a poner azul mejor, azul, para que destaque. Ahí está. Ahí está. Listo. Escucha bien. Esas dos masas de ganglios nerviosos constituyen como una especie de cerebro. Como una especie, no es que sea un cerebro. ¿Por qué, profe? Porque si yo le corto la cabeza a este animal, el animal puede reconstruir la cabeza. ¿Qué significa eso? Que esa masa no ha controlado todavía por completo todo su cuerpo. Si a mí me cortan mi cabeza, yo no puedo restaurar la cabeza. ¿Por qué? Porque mi cerebro es el centro principal de control. Si me quitan ese control, ya fue mi cuerpo. En cambio, en él, no. En él, esas dos masas no son el centro principal de control. Es el control de ellos junto con el de estos. Ah, ¿te das cuenta? O sea, es como en realidad el Anelia tuviera varios cerebros. Algo así. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí no hay un centro único principal. No hay. Entonces, estas dos masas en su cabeza representan, para ser más específico, un cerebroide, un falso cerebro. Achuma. Entonces, esto sería un cerebroide. Cerebroide. El cerebroide, entonces, estaría conformado por dos ganglios nerviosos. Por dos ganglios nerviosos cefálicos. Dos ganglios nerviosos cefálicos. Y tendría, obviamente, un cordón longitudinal. Un cordón nervioso longitudinal. Ahí está. Longitudinal. Ya está. Profe, ¿será como el nuestro? No, imberbe. No es como el tuyo. ¿Por qué? Porque el tuyo es hueco. En tu medio espinal, que es un cordón nervioso también longitudinal, dentro hay un conducto que tiene líquido cefalorraquídeo. Aquí no hay conducto. Y lo otro, que tu cordón nervioso, llamado medio espinal, está por el lado de tu dorso. En cambio, en ellos está por el lado de su vientre. ¿Cómo así? Si viéramos al anélido de perfil, acá estaría la masa cefálica, ¿está bien? Y el cordón sale así. Por el lado de su vientre, no por el lado de su dorso. ¿Te das cuenta? En cambio, el tuyo está por el lado del dorso. O sea, es un cordón nervioso longitudinal ventral, ¿está bien? Ventral, no dorsal. Ya está. Y bueno, el de acá también sería pues un ganglio nervioso. Este es un ganglio nervioso. Ahí está, ganglio nervioso. Ajá. Profe, ¿y cómo sería el de un insecto? El de un insecto sería así, pues vamos a ver por acá. El de un insecto. Graficamos el cuerpo de un insecto. A ver. Su cabeza, su tórax y su abdomen. Ya está. Entonces, para un insecto, ¿cómo sería eso, profe? A ver, en un insecto tenemos, escucha bien, son varias masas de ganglios nerviosos, ¿ya? Entonces, esos ganglios se fusionan. Se interconectan y por lo tanto lo que hay en la cabeza del insecto ahora sí constituye lo que es un cerebro. ¿Qué? O sea que lo que hay en la cabeza de un insecto, profe, es un cerebro. Claro, es un cerebro. ¿Y por qué, profe? Porque ahora esta masa es el centro principal de control. ¿Así? Si tú le arrancas la cabeza a un insecto, el insecto no puede reconstruir la cabeza. No puede, pues te das cuenta. Porque si eso no fuera el centro principal, el insecto podría recuperar la cabeza perdida. Pero en este caso no. No hay insecto que restaure su cabeza, por si acaso. Así que lo que tenemos ahí es un cerebro ya. Es un cerebro. Así es. Lo que está ahí es un cerebro.
Un cerebro. Entonces, el cerebro, en este caso, está formado por varios ganglios nerviosos cefálicos fusionados. Así es. Nerviosos cefálicos fusionados. Vamos a poner así mejor, porque muchas líneas. Ahí, ahora sí. Son varios ganglios nerviosos cefálicos fusionados. Cefálicos fusionados. Ahí está, fusionados. ¿Y ahora qué sigue? Dos cordones. Mira, salen dos cordones. Ahí está. Uno y dos. Ahí está. Ah, ahí es solamente uno. Aquí son dos cordones. Y a lo largo de estos cordones, se presentan entonces ganglios. Ganglios nerviosos. Ahí está, mira. Un para aquí, otro para acá. Ah, así, profe, sí. Entonces se presentan ganglios nerviosos a lo largo de cada cordón nervioso. Ahí está. Un ratito. Ahí está, ratito. Ahorita. Entonces ahí tenemos varios pares de ganglios nerviosos. Listo. Entonces, y los ganglios permiten que los dos cordones se comuniquen. ¿Cómo? A través de nervios o cordones transversales. Los longitudinales son los que están a lo largo del cuerpo, pero los transversales se encuentran al ancho del cuerpo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Eso, como escalerita, de esa forma. Ahí está. Entonces, acá señalamos que estos son dos cordones nerviosos longitudinales. Ahí está. Longitudinales. Profe, ¿y también son ventrales? Obvio, son ventrales, al igual que en el anterior, y no son huecos los cordones. ¿Está bien? No son huecos. Ya está. Ahora bien, ¿cómo se le llama a este tipo de sistema nervioso? Sistema nervioso ganglionar. Ajá. Entonces, esto corresponde al sistema nervioso ganglionar. Un sistema que se encuentra en artrópodos, anélidos y moluscos. ¿Está bien? Sistema nervioso ganglionar. Acá. Entonces se encuentra este sistema en anélidos, en moluscos, artrópodos y anélidos. Ellos tienen dicho sistema nervioso. ¿Está bien? Ahí está. Y anélidos. Ya está. Ahora sí, ¿qué quería preguntar? Si le sacas la cabeza a la cucaracha, ¿por qué sigue con vida moviéndose? A ver. ¿Por qué dice qué? Dice, si le sacas la cabeza a la cucaracha, ¿por qué sigue con vida moviéndose? Ya. ¿Por qué sigue con vida moviéndose? Porque eso se explica porque hay todavía actividad residual nerviosa, pues imberbe. O sea, si tú le arrancas la cabeza a la cucaracha, los ganglios nerviosos que están aquí en el resto de su cuerpo son los que están provocando que el cuerpo siga moviéndose, pues. Ah, pero no tiene sentido que se mueva, ¿sí o no? ¿Para qué moverse si el animal ya está condenado a morir? Sin cabeza no hay control principal. El animal no se va a poder reproducir, el animal no va a poder ingerir alimento, ¿te das cuenta? Entonces es una función residual que hacen estos ganglios nerviosos.
¿Te das cuenta? Es por esa razón nada más. Por eso sigue moviéndose el cuerpo, pues. Es por los impulsos nerviosos que siguen generando estos ganglios. Pero como le quitaste el control principal, ya fue, pues. O tú crees que va a recuperar la cabeza. Ya no, no recupera la cabeza, ya murió, ya está condenado. Su cuerpo está con vida, pero hasta cierto tiempo nada más. ¿Está bien o no? ¿Se entendió? Sí, dice que sí. ¿Qué dice? Sí. ¿Quién dijo? Joshua. Es imberbe. Ya. Muy bien, entonces, a ver, algo más y acá falta escribir. Ya, ganglio nervioso. Listo. Ya está. Muy bien, imberbes. Entonces, ahí está. Hay otra pregunta. En A el ver. caso de los platelmintos, ¿tienen ganglios ventrales? No, en los platelmintos no hay ganglios. En el libro de la pre, los platelmintos también son mencionados que tienen este sistema. ¿Y eso está bien? ¿Está mal, profe? Está mal. Los platelmintos no tienen este sistema, pero en el libro de la pre lo indican. Ya, si te viene el examen así, tú respondes sistema ganglionar también. Ahora, si ya la pregunta se aclara bien, entonces su sistema sería sistema nervioso, escucha bien, sistema nervioso cordal, así se llama. Sistema nervioso cordal. Es como decir, pues, el platelminto tiene dos masas de ganglios cefálicos. Pero son, ¿qué cosa? Es un cerebroide. Dos cordones longitudinales y cordones transversales. Pero no hay ganglios aquí. Los únicos ganglios están en su cabeza. Los ganglios nerviosos que conforman el cerebroide, en el caso de un platelminto. Esto se llama sistema nervioso cordal. ¿Por qué le llaman sistema nervioso ganglionar? Porque en dicho sistema hay un montón de ganglios nerviosos, ganglios, por eso ganglionar. Pero aquí no, pues, aquí solamente hay dos ganglios. ¿Cómo lo vas a llamar sistema nervioso ganglionar? Sistema nervioso cordal, es más específico. Pero mi lumbreras dice. Claro. ¿Qué dice su lumbreras? ¿Qué le menciona? Ganglionar, ¿te dice sí o no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí. Ya ves, bota ese libro o tráemelo para usarlo en mi baño. Así me ahorro papel higiénico. ¿Está bien o no? ¿Qué dice? A ver, dice. Bueno, Ahí, imberbe. y se ríe. Ya. 5 entonces, la clave es depredadoras. Pregunta 6. La pregunta 6 dice, como muchos organismos, los de aguas profundas presentan órganos sensoriales que reaccionan frente a estímulos externos. Entre ellos se conoce la línea lateral de los peces y los estatocistos de los invertebrados. Ambos se clasifican como, oye, ¿qué hace la línea lateral de un pez? ¿Qué hace? ¿Qué hace la línea lateral de un pez? Esto. ¿Qué hace? ¿Qué detecta? Presión, vibración, movimiento del agua. Eso es presión del agua, vibración del agua, movimiento del agua. Eso lo detecta los peces usando la línea lateral. ¿Y el estatocisto qué es, profe? El estatocisto lo tienen algunos invertebrados que les permite detectar la posición y el equilibrio de su cuerpo. Posición y equilibrio de su cuerpo. Para eso sirve el estatocisto en el caso de los invertebrados. Por lo tanto, ¿a qué tipo de receptores pertenece la línea lateral y el estatocisto? Rápido, ¿cuál es la clave? La A dice. Claro, amorosas por la plata. Correcto, listo. 7. A ver, la 7 dice, en muchos organismos se encuentra un desarrollo indirecto en el cual se presenta un estadio juvenil conocido como larva, que para convertirse en el del adulto debe sufrir un proceso llamado metamorfosis. ¿Cuál de los siguientes organismos sufre dicho proceso? A ver,
O sea, cuando existe desarrollo indirecto, ¿qué significa? Que cuando hay desarrollo indirecto va a haber metamorfosis. Si el desarrollo es directo, no hay metamorfosis. Si el desarrollo es indirecto, la cría recién nacida o la cría que nace es llamada larva, pero la cría en un desarrollo directo no se llama larva, pues. ¿Está bien? La larva puede no parecerse al estado adulto, aunque puede también parecerse. O no se parece o se parece al estado adulto. Esa es la larva. En el caso de desarrollo directo, el recién nacido es idéntico, no digo genéticamente, sino morfológicamente el recién nacido en un desarrollo directo es idéntico al adulto. Por lo tanto, no es larva. ¿Ven o no? En desarrollo directo, la cría no es larva. Por lo tanto, no hay metamorfosis. En un desarrollo indirecto, la cría es larva. Por lo tanto, hay metamorfosis. Así sería. Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿Qué marcaron ellos? ¿La qué? La B, perdón, la B. Ah, ya, cucaracho, casi un cabezazo imberbe. La C, ¿cómo decir la C? No, que me confundí porque decía cucaracha, por eso. Ah, ya. Qué raro. 7 entonces sale burras. Pregunta 8. A ver, en la 8 dice, 2 gusanos en estado adulto durante la reproducción sexual juntan sus porciones ventrales para intercambiar espermatozoides. De lo anterior, se puede afirmar que dichos animales son, a ver, ¿qué son hermafroditas? Escucha bien, ¿ah? El gonocorismo. ¿Qué es, profe? Gonocorismo. Estoy dando la respuesta, dicen que es la A. La A. El gonocorismo es la condición en la que un organismo desarrolla los dos sexos. En otras palabras, el gonocorismo también se conoce como hermafroditismo. Ah, así es. Gonocorismo o hermafroditismo. Entonces, cuando digo hermafrodita, es lo mismo decir gonocórico, un organismo gonocórico o hermafrodita. Entonces, ¿qué es un hermafrodita? Hermafrodita es aquel organismo que desarrolla los dos sexos. Desarrolla el sexo masculino y el sexo femenino. Yo, por ejemplo, solo he desarrollado el sexo masculino, nada más. Y estoy orgulloso de mi sexo, ¿te das cuenta? Mi sexo está limpio, está puro, está cándido, está casto. ¿Está bien? En cambio, el de ustedes probablemente no sea así, ¿no? Probablemente, ¿sí? ¿Está? Ahora, supuestamente entonces un hermafrodita, si desarrolla tanto el sexo masculino como femenino, profe, el hermafrodita entonces no necesita buscar pareja porque ya tiene los dos sexos juntos. Sí, en teoría, claro, pero en la práctica no es así. Son muy pocos hermafroditas que ellos fecundan sus propios óvulos con su mismo espermatozoide. Ah, sí, ellos usan sus espermatozoides para fecundar a sus propios óvulos. Son muy pocos. La mayoría de hermafroditas lo que hace es fecundar sus óvulos con los espermatozoides de otro hermafrodita. Pero yo quiero preguntarte, ¿por qué es así? ¿Por qué la mayoría de hermafroditas, en vez de autofecundarse, realizan la fecundación cruzada? Responde. ¿Por qué? Variación genética. Exacto. ¿Quién dijo eso? Eduardo. Ahí está, muy bien, Eduardo. Tú sí, ¿ah? Ahora sí la haces en Vallejo Inver. Vas a conocer a Milor Acuña. Ahí está. Correcto. ¿Bien? Por la variación genética, pues. Si el hermafrodita fecunda sus óvulos con sus propios espermatozoides, entonces los genes que usa son los mismos que él tiene, pues. Entonces, la variación que se produce es baja. O sea, va a haber variación, sí, pero es baja la variación, porque son sus mismos gametos, pues, que está fecundando, que está uniendo. En cambio, si ese hermafrodita
se encuentra con otro hermafrodita y se dice, causa, mira, somos hermafroditas, pero nos conviene que nuestra descendencia tenga variación. ¿Ya? Así que, ¿por qué no intercambiamos espermatozoides? Entonces, ya, pues hagámoslo, pues. Entonces, se juntan e intercambian espermatozoides. ¿Te das cuenta? Es como Eduardo, ¿quién más ahí? Es como Eduardo y ¿quién más? ¿Qué chico más ahí? Por ejemplo, Ángel. Ahí está, Ángel. Es como si Ángel y Eduardo fueran hermafroditas y entonces pues ellos deciden hacerse el favor de inseminarse mutuamente. Ahí está. Así sería. Se inseminan mutuamente para que cada uno ahora fecunde sus óvulos con los espermatozoides del otro. Increíble. ¿Te das cuenta? Y eso aumenta la variabilidad genética en la descendencia. Entonces, escucha, aquellos hermafroditas que se autofecundan se llaman hermafroditas autosuficientes. Aquellos hermafroditas que realizan fecundación cruzada serían hermafroditas insuficientes. La respuesta entonces para la pregunta 8, ¿cuál sería? ¿Qué dice? Dice que hay que comer mientras no se toquen las manos todo bien. Y el otro dice, las gallinas pueden producir pollitos sin macho. Las gallinas pueden producir pollitos sin macho. Ya. ¿Quién dice ese? Dice, es broma, pero igual pregunté. Pero la pregunta de quién es. Miguel. ¿Ah? Miguel. De Miguel, ya. Ya, primero la respuesta para la pregunta. 8. La 8, chicos, la 8. ¿Cuál es la 8? La 8. La A, dice. Muy bien. Amorosas por la plata. Correcto. La A. Muy bien. Ya. Ante la pregunta de Miguel, si las gallinas pueden producir pollitos sin gallos. Inverbe. Escucha. Las gallinas ponen huevos sin macho. Ya. Las gallinas ponen huevos sin macho. Así que no vayas a pensar que la gallina necesita gallos para poner huevos. No es cierto. Las gallinas ponen huevos sin necesidad de machos. Ahora, la otra pregunta es, ¿puede salir pollito de un huevo que pone una gallina sin haber tenido contacto con un gallo? La posibilidad es remota. Sí se puede, por un fenómeno llamado partenogénesis. En los pollos es un suceso bien extraño, pero ¿se puede dar? Se puede dar. La partenogénesis podría ser más común en pavos, por ejemplo. ¿Así? Y es. En ese animal que dice, ese pavito, sí. Puede que en algunos casos se puede dar la partenogénesis, que la pava pone un huevo sin necesidad de un macho, como ocurre en las gallinas, pero a partir de ese huevo se puede formar un embrión. Eso es partenogénesis. ¿Te das cuenta? Sí es posible, pero en pollos es muy raro, muy rarísimo, ¿ya? Así es, ¿ya? Por favor. Sí, ¿por qué pasa eso, profe? ¿Qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues La vida. simplemente son genes, nada más. Genes que deben desactivarse y sin embargo se activan, ¿no? Por eso ocurren accidentalmente en algunas especies de aves. Como por ejemplo se ha dado la noticia de una hembra de cocodrilo que ha podido engendrar crías sin tener macho alguno. Impresionante. ¿Te das cuenta? Partenogénesis en cocodrilos. Por primera vez se ha podido conocer en la biología. Listo. Bien. La pregunta 9 dice, en las especies dioicas, ¿qué son especies dioicas, profe? Especies dioicas son aquellas especies en las que los individuos solo tienen un sexo, o son machos o son hembras. Lo opuesto, ¿qué sería, profe? Monoicas, pues. Especies monoicas, gonocóricas o hermafroditas. Ese es monoico, ¿está bien? Listo. Entonces dice, existen dos tipos de individuos en los cuales los órganos reproductores son masculinos en unos y femeninos en otros. Las diferencias físicas entre estos dos tipos de individuos pueden ser fáciles de observar o no, dependiendo de si existe o no dimorfismo sexual. Las especies dioicas siempre necesitan a un individuo de cada tipo para reproducirse.
lo que no sucede en especies monoicas o hermafroditas. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es la característica sexual del Ascaris lumbricoides? A ver, Ascaris lumbricoides, vulgarmente conocido como lombriz intestinal, pertenece al filo Nematodos. Y en el filo Nematodos existe un marcado dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual, profe? El dimorfismo sexual se refiere a las diferencias de forma, tamaño y aspecto que tienen los machos y las hembras. Forma, tamaño y aspecto que tienen machos y hembras. En el ser humano hay dimorfismo sexual, por supuesto, pero no es tan marcado. Es un dimorfismo sexual ligero. Por eso no es fácil a veces diferenciar a una mujer y un varón. Y por esa razón, un varón incluso disfrazado, vestido como una mujer, pues puede parecer una mujer. Y algunos hombres se han quemado, se han equivocado, ¿sí o no? Como tu caso, ¿sí o no, Ángel? También tuyo, Eduardo, ¿sí o no? ¿Te quemaste o no te quemaste, sí o no? Viste supuestamente a la mujer y dijiste, ¡ah, qué rica mujer! ¿La viste en el carro, sí o no? Sí, profe. Y te bajaste el carro para poder hablarle, ¿sí o no? Sí, profe. Y cuando le hablaste, ¿qué te dijo? Sí, amigo, ¿qué quieres? Te quemaste. Por imberbe, ¿sí o no? Era un Autobot, era un Deséptico, ¿sí o no? ¿Sabes? Ángel y Eduardo, para eso hay Apronax, desinflama el dolor. ¿Saben o no? Listo. En el caso de los nemátodos, el dimorfismo sexual está principalmente determinado por la diferencia de tamaño. ¿Quiénes son más grandes? ¿Los machos o las hembras en estos animales? En los nemátodos. Habla. Las hembras. Claro, las hembras son grandes. Los machos son chiquitos, pero son chiquitos, pero poderosos, pues, porque tienen una buena herramienta con la que hacen feliz a ella. ¿Te das cuenta? Por eso, imberbe, no te sientas mal, Eduardo. Joshua, no te sientas mal, profe. Soy Chipitaps. Recuerda que existen los machos nemátodos, que a pesar de ser chipis, hacen feliz a ella. ¿Te das cuenta? No te sientas mal. Listo. Así que la clave para la pregunta 9 es dioico y cofecundación cruzada, pues, porque los nemátodos son dioicos, pues. Si son dioicos y hay dimorfismo sexual, estos animales van a hacer una fecundación cruzada, macho y hembra. Pues. Si hay macho y hembra, fecundación cruzada sí o sí. Si la especie es hermafrodita, puede haber fecundación cruzada en caso de hermafrodita insuficiente. O puede haber autofecundación en caso de hermafrodita autosuficiente. ¿Está bien? Ya está. Listo. Conchudazas. Y la última, la pregunta 10. Dentro de los animales que son ovíparos, la reproducción sexual de algunos se caracteriza porque depende de una fecundación interna y la de otros porque depende de una fecundación externa. De lo anterior se puede afirmar que dichos animales, y la respuesta ¿cuál sería? Habla. ¿Cuál sería? Para la pregunta 10. La B. La B, dicen ella. Duda un poco. Con dudas. Bueno, imberbes. Bueno. Escucha bien. Mira, una simple definición nada más, ¿no? Por acá nomás, por aquí. Otro dice la D. Otro dice la D. Dos dicen la D. Ya. Por acá nomás. Por aquí nomás. Ya, mira. Para la pregunta 10. Cuando hablen de ovíparos, los ovíparos son los animales que nacen por eclosión del huevo. Por eclosión del huevo.
¿ya? Ellos son ovíparos. Nacen por eclosión del huevo. Y ocurre en ellos fecundación. Hay una fecundación que puede ser externa e interna. Externa e interna. Eso pasa en los ovíparos. ¿Ya está? En el caso de los vivíparos son los que nacen por parto. ¿Bien? Nacen por parto. Nacen por parto. Por parto. Y la fecundación en ellos es interna. La fecundación es interna. Interna. ¿Ya está? El siguiente tipo son los ovovivíparos. 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 ¿Y qué son ellos? Ovovivíparos. Ellos nacen por parto. Igual que los vivíparos, sí. Nacen por parto. Nacen por parto. Luego de la eclosión del huevo. Nacen por parto luego de la eclosión del huevo. A ver, la fecundación para ellos es una fecundación interna. ¿Ya? La fecundación es interna. Interna. Bien, miren. En otras palabras, los ovovivíparos retienen los huevos hasta el nacimiento de la cría. O sea, la hembra retiene el huevo dentro de ella, o sea, no pone el huevo, lo retiene. Dentro de su cuerpo el huevo se incuba. El embrión se forma, se completa y rompe el cascarón. Se produce la eclosión del huevo, pero adentro de la hembra. Ahí nace, profe. No. Una cría nace cuando tiene contacto con el medio externo y ahí todavía no ha nacido, está dentro todavía de la madre. Una vez que la cría eclosiona o rompe el huevo, ahora la cría tendrá que ser parida. Entonces la hembra da a luz en el caso de los ovovivíparos. ¿Te das cuenta? Entonces el ovovivíparo es como algo que tiene de ovíparo y que también tiene de vivíparo. Ese es el ovovivíparo. ¿Y quiénes son ovovivíparos, profe? Clásico, tiburones, rayas, serpientes marinas, la anaconda, tu amiga la víbora y el caballito de mar, pero en este caso con respecto al macho. Esos son ovovivíparos. ¿Está bien? Así que la respuesta acá sería, pues, dice, dentro de los animales que son ovíparos, habla sobre ovíparos. La reproducción sexual de algunos se caracteriza porque depende de una fecundación interna. Recuerda que en ovíparos hay externa y interna, y en algunos es interna. ¿Qué significa interna? Que los gametos se unen dentro de la hembra. Pero para que los gametos se unan dentro de la hembra, el macho tuvo que introducir el semen, pues. O sea, tuvo que haber una copulación. Entonces dice, de lo anterior se puede afirmar que dichos animales producen huevos que son incubados fuera del cuerpo de la madre. Sí, pues. Los ovíparos ponen los huevos. Los ovíparos ponen huevos y son incubados fuera del cuerpo de la madre, pues. ¿Eh o no? Eso se cumple con todos los ovíparos. Ya está. La respuesta entonces, Dora la pepiadora. Listo. Es todo, imberbes.